Gloria a Dios. Hay un nuevo pacto, ¿cierto? El mediador de un nuevo pacto se llama el título. ¿Y cuántos creen a la palabra del Señor? ¿Tan poquitos? ¿Cuántos creen a la palabra del Señor? Gloria a Dios. ¿Sabe que el Señor Jesucristo se hizo mediador de ese nuevo pacto para que usted esté en este momento aquí, escuchando palabra del Señor y usted esté llegando a la plenitud de Cristo? Dice que despacito vamos creciendo hasta llegar a la plenitud de Cristo. ¿Cuántos creen que usted despacito va a ir creciendo hasta llegar a la plenitud de Cristo? Porque todos los días hay un mensaje, una palabra nueva en nuestras vidas. Y eso nos va edificando y eso nos va ordenando para llegar a hacer la voluntad de Dios, el cual va corrigiendo a través del Espíritu Santo, va corrigiendo nuestras vidas. ¿A cuántos le llama la atención el Espíritu Santo? Todos los días. A mí me llama la atención. Todos los días yo tengo que estar comunicado con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder llegar a la plenitud de Cristo. ¿Cuántos quieren llegar a la plenitud de Cristo? A la sabiduría, al entendimiento que tenía Cristo. Y sabe que toda sabiduría y todo entendimiento viene de los cielos. Amén. Desciende de los cielos. Por eso en esta noche preciosa quiero hablarles que hay un mediador. Se llama Cristo Jesús. Y tú lo sabes. Y te lo han enseñado 1000 veces. Pero es lindo recalcar para ustedes, para los que están del otro lado del Facebook. Hay mucha gente nueva que nos estará mirando y diciendo, ¿qué están haciendo estas personas ahí cantándole a Dios? ¿Cómo son los caminos del Evangelio? Mucha gente está ahí del otro lado que no saben que tienen un mediador y se llama Cristo Jesús. ¿Mediador en qué? Mediador de un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús murió en la cruz para mediar entre nosotros y Dios. Nos cubrió con su sangre, nos lavó de nuestros pecados con su sangre, aquellos que están queriendo llegar a la plenitud de Cristo. Por eso les decía, ¿cuántos están queriendo llegar a la plenitud de Cristo? Cuando nosotros entendemos que hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo, que nos ha lavado de nuestros pecados, entonces nosotros queremos llegar a esa plenitud. ¿Para qué? Para poder llegar a reinar junto con Él. Entonces entendemos que hay un mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo. Vamos a leer. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Preste atención. Los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, escucha bien esto, pero ahora, mejor ministerio es el suyo, el de Jesucristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defectos, ciertamente no se hubiera procurado dar lugar al segundo. Amén.
Gloria a Dios. Vamos a orar. Amado Dios, en el nombre de Jesús, agradecemos por esta palabra preciosa en la cual hoy todos tus siervos, todos los que estamos aquí, abrimos nuestro corazón para que esta palabra germine y dé al 100% y haya entendimiento en nuestro ser para que podamos llevar la obra, para que podamos hacer tu voluntad y así tú nos bendigas en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, tenemos un mediador entre los hombres y Dios. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, dice, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. La ley era importante cumplirla hasta el tiempo de la gracia. Pero cuando viene Cristo Jesús y entrega su vida en la cruz por nuestros pecados, y nosotros le reconocemos como nuestro Señor y Salvador en nuestro interior. ¿Por qué digo en nuestro interior? Porque Él dijo que iba a venir a cambiar e iba a establecer con nosotros una nueva vida. Dice, porque reprendiéndolos, dice aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la de Judá un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Dijimos recién en el versículo 7, preste atención y analícelo para que después no tenga confusión ahí en su hogar. O cuando quiera repasar esta palabra, esté atento a lo que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque si el está hablando del pacto primero de Dios con Moisés cuando le dio las tablas, porque si aquel primero hubiera sido sin defectos, ciertamente no se hubiera procurado dar lugar al segundo. Porque reprendiéndolos dice el Señor, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿En dónde? En Cristo. Y dice que esa promesa, ese nuevo pacto, vamos a leer el 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un nuevo mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Por qué mejores promesas? Porque antes no teníamos la salvación. Antes no teníamos el perdón de pecados. Antes no teníamos las promesas internas de que tendríamos al Espíritu Santo dentro de nosotros para que nos guíe, nos enderece las veredas y nos lleve a la salvación. ¿Por qué necesitamos estar llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque si no, no tenemos amor. Si no tenemos al Espíritu Santo, no tenemos esas promesas en las cuales Dios dice que nos daría acá. Dice que establecerá con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mirá de cuándo estamos hablando. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, siempre fueron pecadores. Pero tuvo que venir Cristo Jesús para dar su vida en la cruz, para que todo aquel que en Él crea se pueda arrepentir y así el Espíritu Santo pueda morar en él y pueda recibir todas las promesas de este nuevo pacto.
¿Cuántos están viviendo en el nuevo pacto? Amén. ¿Cuántos estamos viviendo llenos del Espíritu Santo? ¡Wow! Nadie me dijo amén. ¿Qué problema? Estoy predicando a quién hoy. Por favor. Desde el momento que recibimos a Cristo, ya recibimos el Espíritu Santo. Desde el momento que creemos en Cristo, ya recibimos al Espíritu Santo. La promesa que Él nos hizo, que vendría a morar en nosotros. Vamos a seguir leyendo para entender un poquito por qué viene a morar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a leer el versículo 10 del capítulo 8, ¿cierto? De Hebreos, versículo 10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Mira lo que está haciendo, el pacto que está haciendo contigo el Señor, desde el momento que tú le recibes. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus mentes de ellos, y sobre sus corazones escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, ¿conoces al Señor? Porque todos me conocerán. Cuando tú le recibes a Cristo Jesús, Dios pone al Espíritu Santo dentro de tu vida, y entonces ahí tienes una nueva relación con Él. Un contacto íntimo todos los días. Esa es la promesa más hermosa que tenemos, tener la guía del Espíritu Santo. ¿Pero qué tengo que hacer para recibirlo? Me dirán algunos que están ahí del otro lado de Facebook. Recibir a Cristo, bautizarte. Y recibes el Espíritu Santo. Pero después hay un camino estrecho que hay que continuar. Porque está bonito venir, recibir a Cristo, está bonito bautizarse, está perfecto y está bien. Pero después viene un problema que debemos crecer y llegar hasta la plenitud de Cristo. ¿Se acuerdan lo que les decía al principio? Plenitud en Cristo. Entonces yo debo aprender todos los días por qué murió Jesús, qué promesas tengo. ¿Para qué? Para yo fortalecerme en todas esas promesas. ¿Y cuántas hay? Hay más de 3.000 que podemos encontrar aquí en la Biblia, en el Nuevo Testamento, promesas de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, dice. Ahí tienes una. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso es otra promesa preciosa porque está viviendo el Espíritu Santo dentro tuyo. Y es lo que nos ayuda a crecer y llegar a la plenitud de Cristo. Este libro de Hebreos es bastante complicado si no estás bien centrado para leerlo y no conoces las profundidades de lo que era ser sacerdote en aquellos tiempos de la vieja ley y ser sacerdote ahora en la nueva ley. ¿Sabes que realmente sacerdotes ya no somos? Somos ministros en este tiempo. El único sacerdote que tenemos realmente es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hoy dentro de las iglesias nos nombran pastores, pero es un ministerio. Profeta, maestro en la palabra, apóstol, evangelista. Son 5 ministerios que se necesitan en la iglesia para edificar a los santos, para llegar a la plenitud de Cristo. Si no estuvieran los 5 ministerios dentro de una iglesia, ¿qué es lo que nos pasa? No se edifica a los santos. ¿Y qué es lo que quiere Cristo Jesús? Que lleguemos ¿a dónde? A la plenitud de Él. Entonces, nosotros a veces demoramos nuestros tiempos por no entender la palabra del Señor.
Pero Él está esperando la manifestación de los hijos de Dios, que nos manifestemos en aprender, que nos manifestemos en seguir a Cristo, que nos manifestemos en llevar la palabra del Señor. Pero ¿qué necesitamos? Después que recibimos a Cristo, nos bautizamos, necesitamos entender la palabra. ¿Cómo es el reino de nuestro Señor Jesucristo? Y muchos jóvenes, muchas personas que han pasado muchos años dentro de algunas congregaciones no se les explicó que hay que llegar a la plenitud de Cristo. Y llegar a la plenitud de Cristo debemos también ser santos. Ahí se introduce esa palabra, santidad. Dice que viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Nosotros somos parte de una iglesia, estamos aprendiendo, está bien que estemos aprendiendo, pero necesitamos edificarnos para llegar a la plenitud de Cristo, para que podamos formar un verdadero cuerpo. No un cuerpo débil, un cuerpo desnutrido. Porque ¿qué pasa cuando es desnutrido el cuerpo? ¿Por qué es? Por falta de conocimiento. Dice su palabra, por falta de conocimiento, fracasa o fracasó mi pueblo. Entonces los santos deben ser enseñados y educados por los 5 ministerios. Y esa es la función que se está haciendo en esta iglesia, poder llevar a los santos al nivel de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo tienes que ser tú? Llegar a la plenitud de Cristo. Va a decir, pastor, usted está loco. ¿Cómo hago para llegar? Es fácil. Dejando que el Espíritu Santo gobierne tu vida. Cuando vos dejas al Espíritu Santo que gobierne tu vida, Él te lleva a la plenitud de Cristo. Cuando tú lees la palabra y la haces, llegas a la salvación. El problema es que si no ejecutamos la palabra, no la edificamos en nuestra vida. Porque, ¿cuánto es 2 más 2? 3, ¿cierto? ¿No? O sea que aprendieron las tablas, aprendieron a sumar. Bueno, el libro, la Biblia, tiene una educación mayor. ¿Por qué? Porque está en juego tu salvación. Pero si no la conoces, si no sabes cuánto es la multiplicación, cuánto es la suma, si no reconoces este libro, la virtud que tiene y la bendición que tiene, que te lleva a la salvación, no podrás llegar a la plenitud de Cristo. ¿Me entiendes? Si vas a la escuela, no hagas como el pastor Rolando, que reprobaba todos los grados. Todo, segundo, tercero, cuarto, todos los tenía que volver a repasar o repetir. ¿Por qué? Porque no entendía, porque no abría su mente, era más lindo jugar. Pero aquí no puedes jugar al evangelista. ¿Por qué? Si juegas al evangelista, Satanás te va a descubrir y te va a destruir. Pero si llegas a la plenitud de Cristo, Satanás te va a tener miedo. ¿Por qué? Porque tú estás instruido. Si yo, cuando fui a la escuela, hubiese ido a aprender, y hubiese llegado a la facultad, y hubiese sido un ingeniero, hubiese llegado a la plenitud de un estudio del cual viviría de él. Pero en las cosas del Señor es igual. Si no llegamos a la plenitud de llegar a Cristo. ¿Y cómo llego a Cristo, pastor? Aprendiendo la palabra. Entendiendo, escudriñando las Escrituras. Es lo que me hace sabio para poder ser edificado y aparte, más la ayuda que me dan los profesores de la iglesia. ¿Quiénes son los profesores de la iglesia? El apóstol, el evangelista, el profeta, el pastor y el maestro.
Esos son los profesores hoy de una iglesia. El sacerdote, el sumo sacerdote de una iglesia es Cristo Jesús. Entonces, usted en su corazón no puede adorar al pastor porque está pecando. No, yo adoro a mi pastor. No, nunca adore a su pastor, nunca adore a su maestro, nunca adore al músico, nunca. No. Usted viene a adorar a quien le dio la vida. Se llama Cristo Jesús y es mediador de un nuevo pacto. Tú eres salvo solamente por la gracia de Cristo Jesús. Nada más. No puedes adorar a otra persona. Debes estar siempre tu mirada en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para llegar a la plenitud de Cristo. Tus ojos deben ser Cristo. Por Él llegamos a la salvación. Por Él, no por el pastor. El pastor te va a educar, el pastor te va a dar un buen consejo, pero no le puedes adorar. Porque si no pecas contra Dios. Él es digno de honra, de alabanza. Él es el que se lleva todas las bendiciones. ¿Por qué? Porque Él es el que entregó su vida por nosotros. Él hizo el sacrificio en la cruz, no el pastor Rolando. El que hizo el sacrificio es nuestro Señor Jesucristo. Este es un mensaje más evangelista. ¿Por qué? Porque ahí tenemos gente del otro lado de del Facebook, de Instagram, de YouTube. Y es necesario que mucha gente llegue también a la plenitud de Cristo a través de nuestras predicaciones, a través de las enseñanzas que damos. Es necesario que también mucha gente se salve. Pero el único que es mediador de nuestra salvación se llama Cristo Jesús. Y necesita que su pueblo llegue a la plenitud de aquel que nos hizo salvo. Que seamos entendidos en la palabra. El problema grave es que por ahí, como decía el pastor Hugo, no leemos, no entendemos. Estamos atareados con todo lo que vincula nuestra vida, pero allá en el mundo. Los negocios, el dinero, la economía, el internet, el teléfono, los negocios. Y ahí nos atrapa Satanás. Y quiero decirte que el mundo no te ofrece la salvación que Jesús te ofrece. Vos necesitas hacer un cambio. Y esta mañana, los que escuchen y vean la prédica de esta mañana de la iglesia Caminando en Gracia, van a encontrar lo que es cambiar en Cristo Jesús. Se hablaba de un cambio. Y necesitamos cambiar. ¿Cuántos todavía nos falta para llegar a la plenitud de Cristo? ¿Cuántos quieren cambiar, como decía el pastor Hugo esta mañana? Es necesario cambiar. Es necesario que nuestras vidas estén alineadas a la palabra del Señor. ¿Para qué? Porque en tiempo y forma, no falta mucho, viene la venida de Cristo. Y los que no estén dentro del cuerpo, llenos de sabiduría, de entendimiento en la palabra, con un corazón lleno de amor, lleno de la presencia del Espíritu Santo, quedarán. Y nuestra enseñanza es que ustedes lleguen a la plenitud de Cristo, que aprendan, que busquen la santidad, que busquen ser luz en las naciones, que busquen de llevar el Evangelio a otros, a los que está faltando. Falta poco porque ya el internet, ya el YouTube y todo lo que se está usando, los medios que se están usando, está llegando sobre todas las naciones. Hasta el confín del mundo, allá, hasta el último lugar de la tierra. Ya hoy
están viendo distintas prédicas. Entonces nadie quedará exento de decir, no, nadie me dijo nada de que Cristo, de que había un Dios. Nadie podrá excusarse del juicio venidero. ¿Por qué? Porque llegó hasta el confín de la tierra. De una manera o de otra, hemos buscado que a través de los medios, de la palabra, de la evangelización, puerta a puerta, se llegue a todas las naciones. Entonces no habrá excusa. Hoy este mensaje ya grabado y pasará una vez y muchas veces pasará por Facebook y ya está en YouTube mañana subido. Y entonces deberemos entender que fue predicada la tierra. Y la venida de Cristo está muy pronto. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Aprender. Urgente prepararme para el servicio de Cristo, para estar en ese ordenamiento que pide Cristo, que es formar el cuerpo de Cristo, ser parte de una iglesia, unidos, amándose los unos con los otros. Mira todas las promesas que hay de Cristo Jesús, para que tú puedas tener muchas bendiciones sobre la tierra y después heredar la vida eterna. Pero ¿qué está pasando en nuestras vidas? Que por ahí nos descuidamos y por ahí hay semanas que no leemos la palabra del Señor. Semanas se nos pasan. Y entonces, ¿qué nos va a acontecer? Que no vamos a llegar a esa plenitud que el Señor quiere que tengas, que seas entendido en todas las áreas en la palabra. Por ahí me llaman por teléfono y me hacen preguntas que hay algunos que no tienen respuestas. Y nosotros, los que hemos sido nombrados de una manera o de otra con algún ministerio dentro de la iglesia, tenemos que conocer casi en plenitud la palabra para poder dar un consejo. Pero muchas veces, y anoche mismo me llamaron de una casa que estaban disputando un problema. Y que qué opinaba yo porque la disputa se había puesto pesada. Y unos decían una cosa y otros decían otra. Y tienes que estar preparado en la plenitud de Cristo para dar un buen consejo, para edificar a la iglesia. Fíjate en una casa común y corriente, mitad católicos, mitad evangelistas. Estaban disputando la palabra. Y entonces me llaman por teléfono y me dicen, pastor, este problema, ¿cómo se soluciona? ¿Nos puede orientar? Entonces tenemos que estar preparados para esa situación como siervos, como ministros del Señor. Y eso es lo que te quiero apuntar, que llegues a la plenitud de Cristo. Aunque todavía no hemos llegado, pero vamos a esa plenitud. Por eso te insto y te enseño de que tienes que buscar cada día más de aprender, de crecer, de intimidar con Cristo y entender por qué 2 más 2 son 4, no 3. La educación es la que refina nuestras vidas. La educación en la palabra es la que nos lleva a la santidad. Yo puedo enseñarle a una persona a ser rey, cómo sentarse, cómo comer, cómo guiar un pueblo, cómo ministrar una nación. Pues cuando viene Cristo Jesús a nuestras vidas, Él nos enseña cómo llegar a su plenitud. Amén. Por eso es el apuro que hoy tenemos como iglesia de que los santos empiecen a edificarse, pero muy ligero, muy veloz, porque los tiempos se están acortando y entonces tenemos que ganar las almas que están perdidas allá afuera. Pero si no entiendes ni el sacrificio de la cruz, ¿cómo puedes salir a predicar? ¿Qué consejo puedes dar si no entiendes las Escrituras? Es más, te va a agarrar
alguien por allá afuera y te va a destruir con la misma palabra. Hay muchos que se dedican a destruirte con la misma palabra. Y cuando vos sos un pueblo que no estás bien edificado, ¿qué es lo que te acontece? Podés llegar a pasar vergüenza. Y muchos, yo he visto a muchos. Una vuelta tuve una discusión con un siervo de Dios que nos ministraba. Y quería mandar a evangelizar niños que no conocían las Escrituras. Y entonces me opuse y le dije, pastor, creo que no es tiempo para ellos, no es tiempo. No conocen la Escritura. Los va a agarrar alguna oveja perdida, porque cuántas ovejas perdidas hay por allá afuera que conocen la palabra, no la hacen, pero sí castigan con la palabra a los que van a evangelizar y no conocen la palabra. Y por amor, por ahí queremos ir a predicar el evangelio con chicos de 12, de 13 años y mandamos a golpear casa por casa, a entregar trataditos. Y ellos no conocen de la palabra, no han llegado a un crecimiento ni tienen un ministerio todavía. Es bonito evangelizar, pero bien informado y bien fundado. Porque si no te agarra el lobo allá afuera y te puede destruir. ¿Y sabés qué es lo que pasa cuando yo he visto chicos que los mandaron a evangelizar y pasaron vergüenza y no quisieron nunca más predicar el evangelio? ¿Por qué? Porque no se los edificó. Se los mandó como lobos para que los comieran. Por eso es la edificación de una iglesia con los 5 ministerios, para que lleguen a la plenitud de Cristo. Es como una facultad. Tienes que seguir estudiando, tienes que seguir escuchando la voz del Espíritu Santo, tienes que recibir revelaciones y te vienes a la palabra y ¡prum! Se ilumina tu mente con una nueva revelación. Y despacito vas aprendiendo y preguntas, pastor, ¿por qué dice esta palabra así? No la entiendo, pastor, ¿por qué pasó y por qué aconteció esto? Y el maestro, el profeta, el apóstol, te guían para que tú puedas llegar a esa plenitud. Pero tienes que poner tu parte. Tienes que poner tu tiempo. Tienes que poner tu oración, tu dedicación, para que cuando salgas a la calle o cuando tengas que predicarle a alguien, no tengas que pasar vergüenza porque no conoces las Escrituras. Amén. Yo los amo y Cristo los ama mucho más. Él los ama mucho más. ¿Por qué? Porque Él dio su vida por ustedes. Y quieren, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quieren que ustedes lleguen a esa plenitud. Que sean sabios, entendidos en la palabra, siervos útiles, siervos que se plantan en la brecha y defienden el reino de Cristo Jesús. Pero eso lo hacemos cuando tenemos entendimiento, cuando conocemos la palabra. Cuando no conocemos la palabra, es fácil de que nos destruya. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Que no te pase así. Empieza en la escuela del reino del Señor. Empieza a instruirte. Y si tienes una duda, está el pastor Hugo, está el pastor Rolando, está el pastor Morales, está el pastor Aníbal. Un mensajito y preguntas. Y eso te va a hacer a que tu mente vaya abriéndose. Es como si fueras a la escuela. Viste que cuando son chiquitos no le entendés las tablas. ¿Quién aprendió las divisiones? ¿Se acuerdan? A mí el tercer golpe en la cabeza me hizo entrar las divisiones. El que me diga que no recibió coscacho para entender las divisiones. Hoy las divisiones son distintas.
Mi hijo se sienta y papá se divide así. No, hijo, yo lo hacía de otra manera. No entiendo esa nueva enseñanza, pero estaba analizando el otro día una división que hizo mi hija en una cátedra de la facultad, y ahora entendí por qué le enseñaron las divisiones, porque cuando llegas a la facultad tenés que aprender a hacer las divisiones como las hacen los facultativos, no como cuando nos enseñaron a nosotros a dividir de otra manera. Es lo mismo, pero cuando llegas a la facultad se te tuerce todo el marote porque lo hacen de otra manera. Y dividen de otra manera. Entonces esa forma la pasaron a los chicos de las escuelas primarias, para que no tengan confusión cuando entren en la facultad. ¿Me entiendes? Antes lo hacíamos al Evangelio también medio sancochado, medio mezclado con ley. ¿Por qué? Porque no había entendimiento. Hoy viene la gracia sobre nuestras vidas y la entendemos. Pero antes andábamos mezclados entre la ley y la gracia y era un desorden terrible que teníamos. Bueno, lo mismo que pasó en la iglesia pasó en las escuelas y pasó en todos los ámbitos donde tenemos que escudriñar para aprender. Y la mente la abre Cristo. La sabiduría viene de lo alto. Y tú tienes que pedir sabiduría para ser sabio, inteligente, lleno de la presencia del Señor, para hacer negocio. Escuchar la voz del Espíritu Santo para hacer negocios. ¿Cuántas cosas necesitamos aprender para que Dios nos lleve a la plenitud de Cristo? Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. ¿Se comprometen? Con Cristo, no conmigo. De ser hombres y mujeres sabios y entendidos en la palabra. Cuando tú aprendas a ser sabio y entendido en la palabra y la pongas por ejecución en tu vida cambiará. Cambiará porque habrá una manifestación de sabiduría, entendimiento. Se desbloqueará la mente. Ya no habrá más pobreza, ya no habrá más problemas en tu vida porque viene la luz de Cristo a nuestras vidas. Por eso es llegar a la plenitud. Corregir nuestras vidas es importante. Enseñarle a nuestra vida es importante. Caminar en el reino de Cristo es más importante. Amén. Oramos para que Dios nos envíe sabiduría de lo alto y podamos entender toda la voluntad del reino del Señor. Muchos todavía no entienden las Escrituras, pero vamos a pedir a Dios que nos dé sabiduría y en abundancia. Amén. Hoy vas a clamar ahí en esta oración para que nos dé sabiduría en abundancia. Pastor Hugo, venga pasando ya. Amado Dios, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, hoy pedimos sabiduría. Dice la palabra que debemos pedir sabiduría. El mismo libro de Pablo, ahí en Corintios, nos dice sabiduría de lo alto. Hoy pedimos sabiduría de lo alto, para que venga revelación, para que venga sobre nuestras vidas tu reino. Dice que tu reino se ha acercado a nosotros, pero nosotros debemos darle la cavidad en nuestro corazón y en nuestra mente y edificarnos hasta la plenitud de Cristo. Esa es tu obra maestra, la que hace el Espíritu Santo para que podamos llegar a esa hermosa manifestación sobre nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que nos llenes y abunde sabiduría sobre nuestras mentes. Que haya revelación en todo sector, en toda área de nuestra vida, haya mucha sabiduría y entendimiento, para que así podamos ser siervos agradables a tu presencia. Gracias, Padre, por este mensaje, y que quede sembrado en cada corazón, que quede ministrado en cada corazón en esta noche.
Ahí, para dar fruto al 100 por 1. Sabiduría. Desciende sabiduría en el nombre poderoso de Jesús sobre cada uno de los que nos están mirando en Facebook, sobre toda esta congregación, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.